Mencionaba antes de recoger las ofrendas y los diezmos que honran a nuestro Dios, que el mensaje es muy sencillo. Dios quiere afianzarlo en nuestro corazón con varias reflexiones sobre ese mismo pensamiento. Varios eventos en la Escritura o de nuestras vidas. Confía en la fuerza de Dios en lugar de confiar en las tuyas. Confía en la fuerza de Dios en lugar de confiar en la tuya. Confía en la fuerza de Dios en lugar de la tuya. Ahí está en pantalla. Muy claro. Todos debemos de anhelar y estar siempre ansiosos por crecer en la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Porque cuando Él venga de nuevo, Él va a reinar totalmente como el Rey Supremo de este mundo. Y si realmente tuvimos una revelación de Él como lo que Él es y como quien es, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y le abrimos nuestro corazón para que como Dios eterno nos llevara o nos concediera la oportunidad de llegar a ser hijos del Padre y herederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Entonces ya estamos reinando, y en el momento y en este momento presente, y estaremos reinando con Él en su segunda venida para siempre. Wow, parece que dije mucho. Sí, dije mucho. Tenemos que concentrarnos en crecer en el conocimiento y la gracia de aquel que viene para reinar en este mundo por segunda vez. Su segunda venida va a ser en dos tiempos, vamos a llamarle así. Una invisible y la otra visible y notoria, clarísima. La primera parte es como un partido de fútbol de dos tiempos. Así lo dije hace como 10 o 15 años con una predicación que Dios nos dio. La segunda venida de Cristo es como un partido de fútbol, el primer tiempo y el segundo tiempo, y el partido no se acaba hasta el segundo tiempo. Así es la venida del Señor. La primera parte es cuando Él venga por su iglesia. ¡Fum! Se va a llevar a los verdaderos creyentes, a eso que les estoy diciendo ahorita. Aquellos que tuvieron ansiedad, conocimiento, deseo de conocer a su Señor, de conocer a su Salvador. No una religión, cristianos evangélicos y cristianos de todas las religiones que se dicen cristianas, pero no son cristianos. Nomás tienen conocimiento de Jesús, conocimiento del Padre, conocen de doctrinas y conocen de prácticas religiosas, pero realmente no aman a Jesús, ni lo conocen como su Dios, como su Señor y su Salvador. Y cuando Cristo venga se van a quedar, y todas las creyentes verdaderos nos vamos a ir. Yo me considero un creyente verdadero, yo estoy esperando a mi Señor Jesús y lo amo, y si por eso no me preocupa la muerte, ni me preocupa lo que pueda pasar en este mundo, ni si tengo dinero o no tengo dinero, si me siento triste o no me siento triste, yo sé que Él está conmigo y no me va a dejar nunca por los siglos de los siglos. Tenemos que vivir así. Entonces, cuando entres tú en eso, vas a entrar en el reposo de Dios, el verdadero descanso que Él quiere que tengamos, confiados en Él, que no vivamos en nuestras fuerzas, sino que estemos confiando en sus fuerzas. Bien, entonces les decía que viene en dos tiempos. El primer tiempo es cuando Dios va a levantar a su iglesia, se va a llamar el arrebatamiento, el rapto. El mundo va a seguir, y van a pasar después del rapto, viene inmediatamente la gran tribulación, la semana de la gran tribulación, 7 años.
Y no voy a hablar de los 7 años porque nos llevaría 7,000 años aquí estar platicando, pero está impresionante. Lo importante es que ha tenido ese año, ya no lo vamos a estar nosotros aquí, los creyentes no. Si alguno de ustedes se quedó fue porque no era creyente en Cristo, pero se va a acordar de lo que dijimos esta noche. Si estás aquí y no eres creyente, yo te aconsejo, mi amigo, mi hermano, no sé cómo te pudiera decir, no salgas de aquí sin tener la convicción de que Jesucristo es tu Dios, tu Señor y tu Salvador. ¿Entiendes? Porque entonces va a haber una esperanza completa y total. ¿Entiendes? Entonces la segunda parte, cuando termine esa semana de la gran tribulación, va a venir Jesucristo, ahora sí, en un caballo blanco. Ya no va a entrar a Jerusalén con un burro. No, va a venir a ganar la batalla y a destruir y agarrar al diablo. Bueno, va a ser una batalla gloriosa donde todos los reyes y los reinos de la tierra se van a postrar ante él. El día del rapto va a ser como un ladrón en la noche. Nadie sabe a qué horas viene y va a venir, pero va a venir. Se nos va a llevar. Pero eso no se van a dar cuenta, más que la gente va a decir: ¡fueron los ovnis! ¿Se acuerdan que estuvimos diciendo que venían seres extraterrestres y todo lo que está sucediendo ahorita en los extraterrestres? Está el diablo preparando al mundo para que cuando venga el arrebatamiento, porque el diablo sabe lo que dice la Escritura y sabe que va a suceder y sabe, entonces necesita controlar al resto de millones de gente que se van a quedar. Y los millones que nos fuimos, ¿dónde va a pasar? Por eso dice que 2 van a estar en un molino. Una mujer va a ser llevada y la otra va a ser dejada. Un matrimonio va a estar dormido en una cama. Uno va a ser llevado y el otro va a ser dejado. Marido, tú que decías que venías a la iglesia a acompañar a tu mujer y no que eres creyente, conviértete. O tú, mujer, que vienes acompañando a tu marido, nomás, bueno, ahí voy a acompañarte para no pelear contigo, te vas a quedar. Entonces, no lo hagan. ¿Se entendió? ¿Por qué debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo? Pues casi nada, porque Él viene a gobernar. Y lo que no saben es que Él va a venir y va a derrotar al diablo y todo, pero nosotros vamos a venir con Él. Y ya viene otra historia, una segunda reinado del Señor Jesucristo aquí por 1000 años. Y nosotros vamos a estar acá otra vez. Así es que, ¿quién les preocupa la muerte? Nada más es un transformarnos, irnos, nos vamos a ir. Los que estén vivos, nos vamos a ir. Y los que ya habían muerto van a resucitar primero. Así es que, como dice el juego eso de lo que hace la mano, hace la atrás. ¿Sí? Va primero adelante y después el que sigue. Y nosotros vamos a seguir. Primero van a resucitar los muertos en Cristo, ellos van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Así. Y ya. Estamos transformados y nos estamos yendo. ¿Vale la pena un amén al Señor? Amén. Muy bien. Entonces debemos estar ansiosos por crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro decía: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de su segunda venida, mientras estamos en este mundo, todavía estamos viviendo en lo que hoy se está conociendo o se está definiendo, o mucha gente cristiana está entendiendo, es lo que es la era de la gracia. Estamos viviendo la era de la gracia. Estamos viviendo la era donde el favor inmerecido de Dios, donde ya no tenemos que hacer muchas cosas para merecer lo que Dios ya lo compró a través de su Jesucristo y lo recibimos todo gratis. Solo la única cosa que tenemos que hacer es creer, creer, creer y lo recibiréis, porque al que cree todo le es posible. Amén. Por eso es el tiempo de la era de la gracia, es el tiempo donde están abundando los favores gratuitos e inmerecidos de Dios. ¿Cómo se llaman esos? Se llaman milagros. Cada favor inmerecido de Dios donde Él mete su mano y obra una obra gloriosa es un milagro.
sanidades, provisión, restauración, reconciliación, tantas cosas, que liberación de la opresión del diablo, reconciliación, paz en el corazón, rompiendo cánceres, rompiendo enfermedades, destruyendo depresión, destruyendo drogadicciones. Dios se va a estar glorificando en su nombre en nuestras vidas. Y todos decimos amén. Muy bien. La Biblia habla allá en Amós 9, 11 y 12. Amós 9, 11 y 12. Nada más me interesa esa lectura por una palabra, se llama el remanente de Edom. En aquel día yo levantaré el tabernáculo, fíjense, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Como en el tiempo pasado, porque hubo un tiempo en el que Dios restableció el tabernáculo de David. ¿En qué tiempo? En el tiempo de David. En el tiempo de David Dios lo restableció, pero después se perdió a través del tiempo aquello que significaba el tabernáculo de David. Pero el tabernáculo de David ahora es, en estos tiempos, es la iglesia. Quiere decir que Él está restaurando a la iglesia para lo que vamos a ver ahorita en unos momentos adelante. Entonces, continuamos leyendo. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Esto es lo que vamos a ver inmediatamente ahorita. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Está restaurando el tabernáculo de David y a todos aquellos que posean el resto de Edom. Esta mención de Edom recuerda a un hombre llamado Obed Edom. Hace un tiempo predicamos sobre este hombre, y creo que uno de los hermanos, no sé si Israel o el hermano Alfonso García, predicaron sobre Obed Edom. Pero creo que debemos de volver a hacer una predicación próximamente sobre esto para recordar. Pero para aquellos que lo recuerdan, Obed Edom fue un personaje importante en la historia de la transición de llevar el tabernáculo de David donde se encontraba, llevarlo hasta Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes aquel periodo donde el arca del pacto, el arca de Israel, el tesoro más precioso y más preciado de la nación de Israel, lo habían capturado los filisteos y la habían tenido y les cayeron plagas? Por total que la regresaron. Lo regresaron a la región de Israel y la llevaron cargada con unos bueyes y una carreta, y ahí llevaban, porque el arca era de oro puro. Y ya sabemos, todavía no vamos a entrar a ver lo del arca, pero lo importante es que el arca llegó a la nación de Israel y la dejaron allí en la frontera. Y allí en la frontera dice que quedó un tiempo, y posteriormente allí la gente iba a adorar, porque la pusieron en el tabernáculo de Moisés. Todavía estaba el tabernáculo de Moisés donde estaba el arca, y ahí la pusieron, pero David quiso llevar el arca de Moisés a Jerusalén, a una tienda como una especie de templo, pero eran tiendas como de campaña, tiendas de pieles, una tienda lujosa, donde él quería poner el arca del pacto de Dios allí en Jerusalén. Entonces, en ese lapso de llevar el arca de donde estaba a Jerusalén, dice que él lo hizo igual que los filisteos. Agarró una carreta con unos bueyes, subieron el arca, y ahí iba el arca caminando, cayéndose, pero no había dicho así Dios que se transportara el arca. El arca tenía que transportarse con unas barras de madera de acacia forradas de oro, con unas argollas de oro que tenía el arca, que era una caja
rectangular, con su tapa, con sus ángeles de oro. No, una cosa maravillosa. Vamos a estar viendo un poco más también. Estamos viendo el templo de Salomón, estamos viendo revelaciones. Todo eso es conocer más a quién, a Jesús, porque el arca del pacto representa a quién. ¿Quién es el arca? Jesús representado en el arca. De tal manera que cuando vemos más el arca, vemos más a Jesús. Bueno, lo importante es que estaba el arca allí en el tabernáculo de Moisés, y era llevado precisamente hacia Jerusalén, y lo llevaba con carretas. Y cuando le llevaba con carretas, dice que en una de esas el carro tropezó con unas piedras y aparentemente se iba a caer el arca, y un hombre que iba ahí cuidando, dice que metió la mano y detuvo el arca para que no cayera, y en ese momento la ira de Dios se desató y cayó muerto aquel hombre. Y esto es un principio para esta noche de meditación. Nosotros podemos pensar que hay muchas cosas injustas aparentemente en cuanto a Dios, pero Dios es justo y santo y sabe siempre por qué hace las cosas. Lo que nosotros tenemos es que ver, oír, guardar silencio y esperar el tiempo de la revelación de Dios para las cosas que nosotros pensamos que no debieran haber sucedido ahí, como sucedió con David. David se molestó con Dios porque aquel hombre, en nuestra fuerza humana, quiso detenerlo, quiso evitar que se cayera. Pero una cosa te quiero hacer: ¿quién va a evitar quién va a causar que Jesús o Dios se caiga? No, nadie puede hacerlo. Él no iba a permitir que eso sucediera. Pero aquel hombre no estaba entendiendo que el que iba a ir a la presencia del Dios Todopoderoso y que él nunca se iba a caer, simple y sencillamente no se había dado cuenta ni él, ni el rey David, ni todos los que andaban ahí en el bolón aquel, se habían dado cuenta de que estaban desobedeciendo a Dios, estaban haciendo las cosas en sus fuerzas y en su carne, de tal manera que fue lo que causó la muerte de aquel hombre. Conocido, amigo de David, sí. Y entonces dice que tocó aquella y cayó muerto, y aquel hombre se llamaba Usa. Y David llamó a aquel lugar Pérez Usa. Y ese lugar Pérez Usa, que quiere decir, Usa quiere decir fuerza. Y entonces cuando David le llama Pérez Usa, le vino y le, guiado por el Espíritu, y le puso el quebrantamiento de la fuerza. Quiere decir que hubo un rompimiento, un quebrantamiento que Dios hizo de la fuerza, de la fuerza humana en la que nosotros nos apoyamos. Y ahí estaba precisamente Usa, que quiere decir fuerza, y el quebrantamiento de la fuerza, y quedó marcado en aquel lugar. Después David entendió cuando los mismos sacerdotes y levitas le dijeron: hicimos mal, el arca solamente lo deben de cargar los levitas. Y los levitas llevaban, creo que el arca pesaba 150 o 160 kilos. Entre la madera que iba en medio y el oro que cubría todo el arca, el tamaño del arca. Y entonces dice que pesaba, pero la palabra nos hace ver que cuando los levitas lo cargaban, honrando a Dios, ellos no sentían ese peso, como que iban sintiéndose en el aire, como que algo en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, levantaba aquel peso, y ellos iban caminando como si nada, llevando la honra de la presencia de Dios. Y eso es cuando hacemos las cosas conforme Dios dice. Por eso Jesucristo dijo: porque mi carga es fácil, ligera, mi carga es ligera y fácil de llevar. Entonces cuando nosotros vemos que su carga es ligera, y entonces ellos llevaban al arca, y ahí fue cuando ellos lo llevaron, lo cargaron, entonces lo llevaron a Jerusalén. Pero mientras, cuando murió Usa, no supieron qué hacer.
Y en el camino estaba cerca la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y ahí llevaron el arca con temor y la pusieron allí en la casa de Obed-Edom y le dijeron: cuídala, protégela mientras no la llevamos a Jerusalén. No sabemos qué pasó eso, pero no queremos ni tocarla. Tenían temor, tenían miedo de tocar el arca. Y dice que Obed-Edom recibió el arca sabiendo y conociendo que era la presencia del mismo Dios de Israel, del Dios de toda la nación. El Dios que les había dado la victoria, porque con David habían ganado todas las batallas. Saúl ya había muerto, David era rey y les había dado ya paz, porque era el momento un poquito antes de que naciera Salomón, o ya había nacido Salomón, y le entregara el reino a Salomón. Pero mientras estaba ahí, se quedó en la casa de Obed-Edom el arca. Y dice la Biblia que la familia de Obed-Edom prosperó como no se imaginan. Que todas las cosas les iban bien y que se turnaban ellos para atender y estar cantando, alabando y manteniendo con honra el arca, o sea, honrando a Dios, honrando al Dios de Israel, honrando a Jesús, que ahora para nosotros viene la revelación, que ellos como pueblo de Israel todavía no entendían quién era aquella caja, a quién representaba aquella caja: al Redentor, al que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dáselo fuerte al Señor. Solo cuando como hombres veamos que sin el Señor no podemos hacer nada, podremos confiar y depender de su fuerza en lugar de las nuestras. Porque este viaje, el viaje de restauración del tabernáculo de David, podemos ver que el Señor nos quiere enseñar sobre el quebrantamiento de la fuerza humana, el quebrantamiento del orgullo, de la soberbia humana, donde sentimos que nosotros somos los que decimos cómo se van a hacer las cosas, cómo podemos honrar a Dios, cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos, y estamos muy equivocados, porque Dios es el que determina cómo se le honra, cómo se le alaba, cómo se le adora, cómo se le debe de ofrendar, cómo se le debe de expresar nuestro amor, cómo Él es el que ha indicado todo, y todo eso está indicado en las Escrituras. Lean los salmos y van a ver la alabanza, la adoración, las palabras, cómo nos debemos de expresar con Él, cómo debemos de humillarnos, cómo debemos someternos, cómo debemos darle el primer lugar, cómo debemos honrar a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas, dándole el primer lugar en nuestras vidas. Desde que nos levantamos en la mañana, tenemos que honrarle y decirle: Señor, nuestro primer pensamiento: bendito sea tu nombre, gloria sea tu nombre, porque me has dado un nuevo día. Puedo abrir mis ojos y puedo ver la luz del sol. Puedo saber que este día son nuevas tus misericordias cada mañana, y que ese es el día que tú hiciste. Me voy a gozar, me voy a alegrar en él. No permitamos que el diablo nos robe el gozo, nos robe la alegría y nos permita seguir teniendo el control de nuestras vidas, porque separados de él nada podemos hacer. Juan 15:15, Juan 15:5, Juan 15:5. Sin Jesús no podemos hacer nada. Muchas veces pensamos que necesitamos a Dios para las cosas grandes de la vida, y que nosotros podemos manejar las cosas pequeñas. Pensamos que solamente a Dios para las cosas grandes, y para las cosas pequeñas nosotros la podemos hacer. No decimos descaradamente: pues realmente, Dios, no necesito que me ayudes en esto, yo puedo solo, yo no necesito que entres en eso, es tan pequeña la cosa, Señor, esa yo la puedo hacer. Pero sin embargo, Dios en su palabra nos dice que sin Jesús ni las cosas pequeñas vamos a poder hacer. Lo necesitamos en todo lo que estamos haciendo,
y en lo que haremos. Juan 15:5. ¿Qué dice la palabra? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada si no estamos unidos a Jesús. Si Jesús no está en nosotros, si no estamos con Jesús, si no lo estamos tomando en cuenta en todas las cosas, es como una rama. El pámpano es una rama de la vid. Si tú arrancas la rama del tronco, va a morir y no va a poder hacer nada. Tal vez le quede un poquito de fuerza durante unos días, se sienta verde, pero va a terminar secándose, muriéndose y siendo para el fuego. Muerte, separados de Él no podemos hacer nada. La cosa más pequeña que vayas a hacer, por favor, toma en cuenta a Jesús. Cuando te vayas a tomar esa medicina para el dolor de cabeza, y que es que lo anunciaron en la tele, para el dolor de cabeza, y anda el monstruo ese de negro, golpeándote el dolor, y tú tomas Sedalmerc. Y entonces te tomas, cuando vayas a tomar el Sedalmerc para tu dolor de cabeza, hazlo en el nombre de Jesús. Cuando le digas: Señor, ayúdame, mi hijo tiene tos, mi hijo no está bien del pecho, mi hijo tiene que ir a la escuela, guárdalo, mi hijo tiene que hacer tarea, vamos a orar, vamos a pedir: hijo, vamos a hacer tu tarea, con la ayuda de Jesús. Jesús nos va a ayudar. Y lo que vayamos a hacer, cuando vayas a comer, por favor, deja de ser religioso. Señor, te voy a dar las gracias. Se ponen a hacer una predicación. No, dale las gracias al Señor, bendice los alimentos, pero no se te olvide que Él te los da. Puede estar en un camarón enfermo o dañado y que te mueras por un camarón, o una bacteria, un taco de esos que comemos en la calle porque la gente no se lava las manos y no saben las porquerías que a veces comemos. Y Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, pero más cuando tú le dices: Señor, bendice este alimento que voy a tomar, guárdame, cuídame, cuida a mis hijos, cuida a mi esposa, cuida mi trabajo. Bendícenos en esta ocasión. Cada día que tú hagas cualquier cosa, toma en cuenta a Jesús. Por eso, cuando ponemos nuestra confianza en nuestra propia, dáselo fuerte. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestra propia fuerza, abrimos la puerta al fracaso. ¿Quedó claro? ¿Ven qué mensaje tan poderoso? Dios quiere evitarte que vayas de fracaso en fracaso. Si has fracasado es porque no has tomado a Jesús, el Dios eterno y todopoderoso, en cuenta en todas las cosas que hagas. Por eso le sucedió también a los israelitas en el desierto, incluso antes de que Dios les diera los 10 mandamientos. Antes de que Dios les diera los 10 mandamientos, confiaron en su propia fuerza y dijeron: podemos hacerlo, nosotros sí podemos hacerlo. ¿Qué era lo que había pasado? Éxodo 19:8, libro de Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una sola voz, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Las palabras, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Les dije que esto lo dijeron antes de que Dios les diera los 10 mandamientos. Confiaron en sus propias fuerzas. Al continuar leyendo el libro de Éxodo, vemos en los capítulos 19 al 32, Dios se concretó a darles leyes y más leyes. Imagínense, del capítulo 19 al 32, casi 13 o 14 capítulos, leyes ceremoniales, leyes de esto, leyes de cultivo, leyes de sacrificio, leyes sobre la lepra, leyes sobre el enfermo, leyes sobre el adulterio, leyes y leyes y leyes y leyes les estuvo dando.
Ya en Éxodo 31:18 leemos lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, y dio, hablando de Dios, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con tablas de piedra, de roca, era un granito, pero fueron escritas con el dedo de Dios, en hebreo. Por eso a veces decimos que el idioma de Dios es el hebreo. De tal manera que ahí le escribió. No fue inglés, francés, español, no, le escribió en hebreo. Y en esas tablas puso los 10 mandamientos, después de haber pasado 14 capítulos dictándole, diciéndole de todo a Moisés. Pero cuando ya terminó, le dijo, toma las tablas, llévalas y bájalas. Y le llamaron las tablas de los 10 mandamientos, se les llamó las tablas del testimonio de que Dios les había dado la ley. La ley, y ya vimos que la ley Dios se la dio al hombre para que pudiéramos vernos en ella y darnos cuenta de nuestra incapacidad de cumplirla. Porque ningún hombre ha podido cumplir la ley, nadie, a partir de que se la dieron. ¿Y saben qué pienso o qué siento en mi corazón? Que cuando el pueblo de Israel dijo, todo lo que diga Dios lo haremos, quiere decir, nosotros somos capaces de cumplir todo lo que Dios mande. Dios vio el orgullo y la soberbia del hombre y entonces plasmó en aquellas 2 tablas del testimonio de lo que iban a ser nada más los 10 mandamientos, nada más los 10, ya nos digas los 630 mandamientos que les había dado antes. Eran 630 mandamientos, pero se los plasmó en 10, nada más 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue el primer mandamiento. ¿Qué pasó? Que mientras Moisés estaba allá, porque tardó creo que 40 días, y como tardaba el Moisés en bajar, y el pueblo se desesperó, y le dijeron a Aarón, ¿y sabe qué le habrá pasado a Moisés allá arriba? Así es que haznos dioses que adoremos. Haznos dioses que adoremos. Y dice que Aarón, pues pusilánime, con falto de carácter, les dijo, pues denme los zarcillos de oro que traen en sus orejas. Y le dieron, y hizo un becerro de oro. Y dijeron, estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Por eso vemos que cuando Dios les entrega eso, y ahí encontramos en Éxodo, dice 32 del 1 al 4, vamos a leerlo, vamos a leer la palabra es vida, la palabra es viva, la palabra quita vendas, rompe engaños. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses. Ahí es cuando el pueblo empieza a gobernar. Cuidado, esa fue la desgracia de Israel cuando pidieron rey, y el que gobernaba era Dios a través de sus profetas, pero pidieron rey. Queremos como los pueblos. Por eso Samuel se sintió triste y le dijo, Dios, no te sientas triste, así es mi pueblo medio burro. Déjalos, porque no te despreciaron a ti, porque era Samuel, el profeta, el que gobernaba a Israel. Me despreciaron a mí, porque el profeta habla la voz de Dios. Dios es el que gobierna. Cuando la gente o la iglesia quiere gobernar
y no quieren que Dios gobierne. Entonces empiezan a tomar decisiones y a decir qué es lo mejor, qué no es lo mejor, qué es lo que... Y hay congregaciones que dicen se debe de pintar el templo de blanco, no de azul, de verde, de amarillo, no queremos las bancas, y se agarran unas cosas tremendas de peleas y discusiones. ¿Por qué? Porque no han aprendido que Dios es el que va por delante y que el pastor va delante de las ovejas y el pueblo, las ovejas van detrás de él, y nuestro pastor es Cristo, no yo. Cristo es nuestro pastor. Y aquí vemos una manifestación. Seguimos leyendo. Levántate, le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, el varón, ya estaban alabando ¿a quién? Al varón Moisés. Ahora ya entienden por qué nunca Dios les dio la tumba de Moisés. Nadie sabe dónde estuvo la tumba de Moisés, porque Dios se lo llevó. Él lo enterró. ¿Dónde lo enterró? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Si no, ya estarían, oh Moisés, santo Moisés, vamos a San Juan de los Lagos, Señor. Vamos ¿en España dónde van? A Brasil, a México, donde quiera, van a lugares, adorar a los muertos. Dicen que allí se apareció, que no se apareció. Lo importante es que dice, nos sacó, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense. Autosuficiencia. Cuando confíes en tus propias fuerzas para guardar la ley, caerás en pecado. La ley fue diseñada para ser como un espejo que refleja la humanidad nuestra. Si la ley dice: no mentirás, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? Mentiroso. Otros se ven lo que son adúlteros, ladrones, hipócritas, celosos, envidiosos, murmuradores, idólatras. ¿Qué es un idólatra? El que hace un ídolo para adorarlo y decir que ese es su Dios. Es que yo hago una imagen de Jesús. ¿Quién te dijo que hicieras? Que no entiendes lo que dice la ley. Y ya no la ley, el testimonio. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¡Wow! Es feo de oír la palabra fuerte, pero estamos viendo de un Dios vivo, de un Dios que estaba hablando. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles. En realidad estamos sin fuerza y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. Porque Cristo, dice la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Romanos 5:6 de la Nueva Versión Internacional, o me puedes poner la 60. Me pueden poner la 60, Romanos 5:6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? A su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué débiles? Porque nadie tiene la capacidad ni la fuerza para cumplir con la ley. ¿Quién la ha podido cumplir?
Nadie. Por eso cuando Dios conoce el pensamiento, cuando oyó que el pueblo, fíjense, todo el tiempo que el pueblo salió desde que estaba en Egipto y que salieron hasta que llegaron al monte Sinaí y les dio la ley, todo ese tiempo, si ustedes leen la Biblia, hicieron un montón de cosas malas. Yo le llamaría pecados, pero no se les podía llamar pecados porque no había ley. No había nada que dijera que eso era malo. Hasta que apareció la ley se dieron cuenta que era malo. Por eso la ley sirve para que nos demos cuenta de que hacíamos lo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pueblo estaba allá, murmuraron, se quejaron, dijeron: ¿para qué nos sacaste de la tierra? Nos hubiéramos muerto allá, teníamos ajos y cebollas. Y se quejaron cuando venía el ejército y Dios les abrió el mar rojo. Y cuando llegaron allá, ¡ay, nos van a comer, nos van a matar! Después no tuvieron agua, se quejaron, les sacó agua de la roca y todo. Y Dios nunca los juzgó, ni se molestó, ni les consideró mal, nada. Pero cuando ellos en su soberbia, en su orgullo dijeron: si Dios lo que mande, nosotros lo podemos hacer. Ah, sí, tómale. Entonces fue cuando les puso el primer mandamiento: no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Un becerro. ¿Eran débiles o eran fuertes? Por eso cuando Dios dice que somos débiles, es que somos. Deja de sentirte el Juan Camaney, el Pedro Navajas, el diente de oro, no sé, tantas cosas que nos sentimos. Yo soy el rey y la chancla que yo tiro, y todas estas cosas que cantamos y que decimos y que hablamos y que nos sentimos dueños. Pero no nada más los hombres, sino también las mujeres, como esa mujer que canta: la rata inmunda, y no sé qué tantas cosas. Entonces esas cosas que cantamos y que decimos, nos sentimos que soberbios y orgullosos de todas esas cosas. Por eso Cristo murió por nosotros, que éramos débiles. En realidad estamos sin fuerza y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. ¿Qué necesitaba el pueblo? Necesitaba a Jesús. No podían salvarse, no podían ganar su vida eterna. Gracias a Dios, porque creemos en Jesús y en todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. ¿De qué? De gracia. Ya no bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. La ley ya no tiene más poder sobre nosotros porque no la podemos cumplir. Tiene poder para nosotros cuando nos dice: tú pecaste, mereces la muerte. Esa es la ley. Pero cuando recibimos la gracia, ¿qué es? Cristo muere en tu lugar para cumplir la ley. Por tanto, la ley ya no tiene efecto sobre ti, porque Él ya la cumplió y tú estás en Cristo y Cristo en ti. La ley, hazte para allá, no tiene más poder sobre nosotros, más que el único poder es darnos cuenta de que somos pecadores. La ley tiene ese poder. La ley produce muerte, pero nos revela que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Por tanto, somos débiles. Y ese es el mensaje de hoy. No confíes en tus propias fuerzas. No piensas que vas a vencer al diablo, que tú vas a ganar, que tú vas a poder vencer la tentación. No enfrentes la tentación. Huye. Pablo le dijo a Timoteo: huye de las tentaciones juveniles, córrele, no te enfrentes porque tú eres débil. Pero cuando tienes a Jesús, entonces párate, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya no soy yo, es Él. 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 Cada vez que vienes a Dios, recibes su vida, su victoria
y su restauración en todas las áreas de derrota de nuestra vida. Vuelvo a repetirte, cada vez que vienes a Dios, recibes su vida, su victoria, su restauración en todas las áreas de derrota de nuestra vida. ¿Y cuáles son las áreas de derrota de nuestra vida? Todas. Necesitamos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida para que seamos victoriosos, restaurados y recibamos la vida en cada una de estas áreas. Ya volvemos a repetir, mi vida personal, mi vida familiar, mi vida de trabajo, mi vida eclesiástica en la iglesia. Por eso muchos tienen problemas en la iglesia, porque lo quieren hacer en sus fuerzas, son orgullosos, son soberbios, critican al hermano, critican a la hermana, dicen este sí es así, este es asado, ¿te fijaste que hizo esto? Pero es que no sabes lo que hace allá afuera, mira que esto, que el otro. Nos sentimos muy fuertes cuando tú eres el que ya estás cayendo. Cuando no te das cuenta que con tu crítica y tu murmuración estás demostrando que eres el más débil de los débiles. Porque te sientes perfecto y eres un pecador de primera. Necesitas a Jesús para salir en victoria. Área personal, área familiar, área de trabajo, área eclesiástica y en mi área social, con mis amigos. ¿Cómo te portas allá? ¿Cómo hablas? ¿Cuáles son tu forma de hablar? Para que no te desprecien, dices tus palabrotas, cuentas tus chistes colorados, tus groserías y te comportas con el mundo como si nada. ¿Dónde está tu testimonio? ¿Cómo van a conocer ellos a Cristo si tu testimonio es más sucio que el de ellos? Necesitamos a un Dios vivo. ¿Por qué Él está vivo? Que no estemos en muerte. Estamos viviendo como en muerte. Cuando David llevó el arca del pacto al tabernáculo de David en el monte Sión, la gente todavía adoraba a Dios en el tabernáculo de Moisés. ¿En qué monte? En Gabaón. ¿Se acuerdan que aquella predicación cuando fue Salomón a Gabaón se le apareció porque fue a ofrecer 1000 holocaustos a Gabaón? Y allá se le apareció Dios en la noche y le dije, pide lo que quieras. Y fue cuando él dijo, hazme sabio para gobernar a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría como no ha habido en otro hombre tan sabio como él. Y los que ya han crecido en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo se dan cuenta que Dios le dio la misma presencia de Jesús en la vida de él, porque la sabiduría encarnada es Cristo. Entonces Salomón tuvo la guía y la dirección de Cristo Jesús, que nosotros ahora lo entendemos, porque por eso la sabiduría clamaba en las calles y decía, oigan mi consejo, miren, no des... Bueno, todo lo que pueden leer en Proverbios que escribió Salomón era la misma palabra de Dios, y ahí encuentras a Jesús revelado en Proverbios. Vamos adelante. Entonces David llevó el tabernáculo, el arca, ¿a dónde? Al monte Sión, que está ¿en dónde? En Jerusalén. La trajo ¿de dónde? Del monte Gabaón. Entonces el tabernáculo de Moisés tenía todo el mobiliario. El tabernáculo de Moisés tenía todo el mobiliario. Tenía la fuente de bronce, tenía los sacrificios, tenía el candelero de oro, tenía la mesa de proposición, tenía el incensario de oro, tenía todas las cortinas, todo lo que habían transportado en el desierto, pero no tenían el arca. Y allá iba la gente a adorar, porque el arca la habían llevado los filisteos. Y cuando vinieron los filisteos, se le entregaron, le intentaron cargar con las vacas y la carreta, se quedó en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom prosperó y le iba bien y toda la cosa. Entonces fueron y le dijeron a David, ¿sabes qué? Obed-edom está pero bendecido como no te imaginas. Entonces él dijo, necesito traer el arca, la presencia de mi Señor, de mi Dios.
Y dice que preparó una tienda allí en el monte Sión en Jerusalén. Y cuando lo trajo como debía, cargándolo con los levitas, la puso allí en la tienda. Y era una tienda que estaba abierta a la gente. Por primera vez, el arca, y única vez, el arca estuvo expuesta a que la gente la viera. Pero él puso 300 músicos, 300 cantores a alabar, y estaban alabando 24/7, 24 horas constantemente cantando alabanzas al Señor constantemente, y la gente podía acercarse y ver el arca y alabar y adorar a Dios en una forma directa. Ese es el tabernáculo de David. Esa es la iglesia el día de hoy, donde podemos alabar a Jesucristo directamente, sin estorbo, sin que nos tengan que poner la cortina o el lugar santísimo como estaba en el tabernáculo de Moisés. Fue el único tiempo, el tabernáculo de David, donde la presencia del arca de Jesús estuvo al frente del público para bendecir al público. Por eso ahora estamos viviendo la restauración del tabernáculo de David, que es que la presencia de Jesús esté para todo el pueblo, porque una vez que creció Salomón y construyó el templo, volvió a guardar el arca y ya nadie podía entrar. ¿Se habían dado cuenta de eso? Por eso es que Amós, el profeta, la lectura que hicimos, dice: y vendrán los tiempos donde será la restauración del tabernáculo de David. Hoy estamos viviendo el tabernáculo de David, donde músicos y todo nos hacen estar en la presencia de Dios. Estamos aquí con Cristo, manifestando su gloria, bendiciendo nuestras vidas, derramando su gracia para cada uno de nosotros. Todo el mobiliario estaba. Hay diferencias importantes entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Hoy es martes. Próximo martes terminamos este mensaje. ¿Se quedaron picados? Yo también. Pero el tiempo se nos va. Tenemos que respetar a la gente, los que nos ven por internet y a ustedes. Es precioso lo que Dios tiene para nosotros. El título del mensaje, ¿me lo pueden poner? Confíe en la fuerza de Dios en lugar de la tuya. Somos débiles. Fortalécete en el Señor. Ya tienes el mensaje principal en tu mente y en tu corazón. Reconócete que eres débil. Tú no vas a vencer el mal en tus fuerzas. Jesús fue muy claro: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No sé si el martes pasado o el domingo les mencioné que no podemos hablar de esta manera. Es que yo creía en Jesús. ¿Creías? Te soltaste, te desprendiste, no estás ya en la rama. No se puede hablar en pasado. Yo creo en Jesús, permanezco unido a la verdad. Estoy unido, yo creo,
Mañana yo creo, pasado mañana yo creo, y siempre estoy en un tiempo presente de indicativo. Estoy creyendo, creo en Jesús. Él es mi Dios, mi Salvador. Cuando todo el tiempo estoy unido a la vid y estoy unido a esa savia, a esa sangre que Él me nutre, que Él nos fortalece. Por eso, créanlo o no, por la comunión nos está nutriendo cada día que nos juntamos, tomando el cuerpo, la sangre de Cristo, fortaleciéndonos, sanándonos, rejuveneciéndonos, dándonos alas como las águilas. Por eso en esta noche yo te invito, si hay alguien en esta noche que no le ha entregado su vida a Jesús, pero le quieres entregar tu vida a Jesús, ahora que ya entiendes que separado de Él no puedes hacer nada. ¿Y sabes qué ha pasado? ¿Qué dijimos hace unos momentos? El que vive separado de Jesús está condenado al fracaso. Si tu vida ha sido un puro fracaso, es porque has estado alejado de Jesús. Pero si te tomas de Jesús, tu vida va a ser una victoria. Y tú dices, es que yo no soy fracasado, yo tengo dinero. Sí, podrás tener el dinero que quieras, pero en el infierno no te va a salvar el dinero. Eres el gran perdedor. Es que tengo fama y poder. El gran perdedor con fama, con poder y con dinero. No hay nadie más feliz que aquel que sabe quién tiene su vida eterna en sus manos. El que no muere, el que existe para siempre, el Elión, el Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deja de ser un religioso para convertirte en un creyente. Si tú no le habías entregado tu vida a Jesús, así de sencillo, inclina tu cabeza ahí donde estás. Si me ves por internet, inclina tu cabeza donde estás y haz esta oración. Es esta oración, dásela al Señor de tu corazón. Yo nada más te guío. Dile, Señor Jesús, en esta noche escuché tu voz hablar a mi corazón. Yo quiero, Señor, unirme a ti. Quiero pertenecer a la vid. Yo quiero ser un pámpano que está unido a ti, que recibe la vida, que recibe la salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna. Señor, hoy quiero entregarte todo mi ser y quiero declarar que a partir de este momento te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Y hoy declaro que tú eres mi Dios, el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te doy las gracias por mi salvación en tu Hijo Jesús. Amén, 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 amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te pido que me lo levantes ahí levantando tu mano y di, pastor, dele gracias a Dios por mí, porque hoy yo acabo de entregarle. Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más. Puestos todos de pie, desentúmanse, ya no les dé frío. Voy a pedirle a las personas que levantaron su mano, pasen rápidamente, voy a bendecirles, voy a orar por ustedes. ¿Y saben qué? La oración del justo puede mucho. Pónganse aquí de frente a mí. Muy bien. Los bendigo y los felicito en el nombre de Jesús. Las bendigo. Han hecho la mejor decisión de toda su vida. Hoy ustedes han pasado de muerte a vida. Están en otra posición. Porque lo único que nos limpia los pecados es la sangre de Jesús. Ninguna religión, ninguna buena obra, aunque te digan, la Biblia no dice más que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ustedes ahora tienen vida eterna. Cristo ya entró a su corazón. Ahorita que hicieron esta oración, pasó una cosa sobrenatural. Ustedes ahora son hijas e hijos de Dios. Él es su Padre y nunca los va a dejar. Hay una promesa para ustedes. La Biblia dice que Jesús los acaba de poner en su mano, en la mano del Padre.
En la mano del Padre y la mano de Jesús los tienen aquí guardados. Nadie los va a poder arrancar de las manos de Dios. Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nadie los podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo su Salvador. Nadie los va a poder separar del amor de Dios. Él los va a cuidar, va a bendecir sus hogares, va a bendecir su familia. Ustedes ya van a ir con la presencia de Dios a su casa. Si tienen problemas en su casa, ahorita van a llegar con la presencia de Dios. No caigan en la provocación del diablo, porque el diablo quiere irritarlos, enojar, que se disgusten, que se peleen. No le hagan caso al diablo. Ustedes están en las manos de Dios y van a tener victoria. Cierren sus ojos. Padre, en esta noche bendigo a estas damas y a este caballero y te doy gracias juntamente con todos los que me ven por internet, los que recibieron a tu Hijo Jesucristo. Padre, los bendigo también y declaro que esta noche es el inicio de una nueva existencia, la era de tu gracia en sus vidas, de ese favor inmerecido que no merecemos, pero te damos gracias porque en nuestra debilidad tú te hiciste fuerte y nos has dado la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Los bendigo sus familias, sus hogares, sus trabajos, y si alguno de ellos está enfermo, sánalos, Padre. Haz un milagro a partir de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso. Les voy a pedir que pasen 5 minutos con esta jovencita. Pasen 5 minutos. Les amamos, les bendecimos. Y todos decimos: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre es fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. levanta tus manos y cierra tus ojos y mira al Señor que está aquí en su gloria. Repite conmigo y dile: Señor Jesús, yo no puedo vencer, pero tú sí, Señor. Tú eres mi fuerza, mi fortaleza para vencer el mal, para vencer al pecado, la tristeza, el dolor, la angustia, la enfermedad, la depresión. Yo no puedo, Señor, pero tú acabas de decirme que cuando yo soy débil, entonces es cuando soy fuerte, porque tú estás tomando mi problema en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Hoy salgo contento sabiendo que estoy en victoria y que el milagro que yo no puedo lograr, tú lo estás haciendo ya a partir de este momento. Amén. Amén. Salte alabando a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.